buenas noches, ¿cómo están? Nosotros estamos muy felices, este es nuestro segundo programa y el día de hoy pues vamos a hablar un poco de qué onda con los cambios emocionales de los niños, un tema muy interesante, Sari, y sobre todo muy común en nuestra práctica diaria. Acuérdense que nosotros tenemos este programa como una función de apoyar a aquellos padres, maestros y personas interesadas en todo lo que es la psicología del niño y del adolescente. Entonces estamos muy felices de estar el día de hoy aquí. ¿Tú, Sari, cómo estás? También. Todavía no se quitan mucho los nervios de estar aquí, no es nuestra área de expertise, pero pues estamos tratando de darles un programa de calidad para que se diviertan, aprendan y todo. Claro que sí, y bueno, los invitamos, acuérdense que todos los miércoles en punto de las 7, para que nosotros podamos continuar como con las cuestiones de los temas a tratar, pues lo hacemos continuamente cada 8 días con un tema diferente. ¿A qué los invitamos? Hay que, bueno, pues que se conecten por el Facebook Live. Sí, que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y si las si sabemos, están de acuerdo, si no están de acuerdo en lo que estamos diciendo. Por ahí vamos a empezar a tener dinámicas, en fin, estamos como arrancando y poco a poco vamos a ir teniendo nuevas dinámicas para poder interactuar sobre todo con ustedes, ¿va? Entonces, por ahí los vamos leyendo en los comentarios y las preguntas que ustedes tengan también. Ok. Vale, y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Pues bueno, nuestro tema de hoy lo elegimos porque creo que nuestra labor cotidiana, uno de los principales problemas con los que llegan los papis es como de, pues realmente no sabemos qué hacer con las emociones de nuestro hijo, ¿no? Piensan que se está saliendo de control algo, que hacen muchos berrinches, que hay problemas en la escuela, a lo mejor ya son muy agresivos, muy violentos, y pues no saben cómo manejar estas situaciones. Entonces vamos a empezar a platicar un poco de cómo interactúa toda esta cuestión de las emociones en el desarrollo del niño. Entendiendo que cuando hablamos del niño, hablamos de 2 etapas cruciales, ¿ok? Una de los 0 a los 5, algunos por ahí expertos lo manejan a los 6 o 7 años, y la otra es de esos 5 a los 12 aproximadamente, y después de ahí, como ellos ya están como en la parte de la pubertad, después viene la adolescencia. Entonces más o menos el día de hoy el tema abarca como esa edad de los 0 a los 6 años. La segunda etapa, como ellos ya están en la prepubertad, entonces mucho del tema de las emociones viene a comenzar como en cambios no tan significativos hasta que ya son adolescentes. Sin embargo, hoy en día también hay estudios que demuestran que la pubertad comienza antes, o sea, si antes nosotros lo manifestábamos que era a partir, no sé, de los 11, 12 años, hoy esa pubertad se está adelantando. Tenemos a niñas y a niños que desde los 10 años, más o menos, ya están con esos cambios, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar como de esta primera etapa, que es de los 0 a los 5 o 0 a los 6, más o menos, pero que también al final del día es muy crucial. Es decir, que esto que ellos aprenden como emociones o control emocional, equilibrio emocional, gestión emocional, de tanto que se habla, pero nosotros al final del día lo reducimos con emociones. El niño, al ser tan pequeño, por ejemplo a los 0 meses y cuando él nace, entonces no tiene todavía ni siquiera una noción de los otros, del mundo que lo rodea, y lo empieza a conocer a través de otras personas, primordialmente mamá. Entonces en estos primeros años el niño va a conocer y se va a relacionar con esas primeras emociones, con el mundo que lo rodea, que regularmente es mamá, papá o sus cuidadores primarios, y ya hablaremos otros entornos, ¿cierto, Sari? Así es. Y pues bueno, aquí me gustaría comenzar a platicar de cómo es que el niño va identificando estas emociones, ¿no? Cómo es que las vamos haciendo conscientes también, porque las emociones son reacciones psicofisiológicas, perdón, que van a estar en nuestro día a día por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no nacemos conociéndolas realmente, sino que vamos a lo largo de nuestra vida con las experiencias, pues identificándolas y aprendiendo a manejarlas. Pero pues, ¿qué pasa cuando estamos bebés, no? Que todavía no, incluso a esta edad, ya no somos conscientes de cómo sucedió todo este proceso.
Regularmente cuando, bueno, nosotros no somos conscientes, ¿por qué? Porque lo que les acabo de mencionar. A ver, el bebé nace y el bebé no identifica como el mundo al que viene. ¿Cómo empieza él a relacionarse con este mundo y cómo lo empieza a conocer? A través de la mamá, ya les dije, los cuidadores primarios. Pero regularmente es primero a través de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la que satisface todas esas necesidades primarias. ¿Que cuáles son? Bueno, pues básicas como el sueño, el hambre, cuando quiere que le cambien el pañal, o a veces simple y sencillamente el niño necesita que lo abrace. ¿Ok? Entonces en este primer punto él ya se relaciona con los demás a través de ese actuar, ¿no? Cubriendo esas necesidades. Él no identifica, es decir, al principio todavía no se piensa como un ser separado de su mamá. De hecho, hasta los más o menos, también varía como las cuestiones de los tiempos, pero los primeros meses de vida él se identifica como un ser pegado a su mamá completamente, no como un ser aparte, ¿ok? Por eso es que muchas veces, y ya lo hablaremos más adelante, es que tenemos que hablar de las cuestiones de las neuronas espejo, ¿no? Los primeros meses, entonces, como el niño no se comunica por el lenguaje, o sea, un lenguaje como tal, en cuestión de que, bueno, si nosotros que vivimos aquí en México hablamos el español y el bebé cuando nace, pues no nace hablando español, ¿verdad? Eso lo aprende a través de la imitación y con el paso del tiempo, pero no quiere decir que el bebé no se comunique. Así como las mamás dicen, de repente nace el bebé y entonces, ¿cómo le hago, no? Para cubrir todas sus necesidades necesitamos convivir, compartir, estar con el bebé para poder saber si es hora de sueño, si es hora de hambre, si es hora de que le cambien el pañal o simple y sencillamente quiere mi compañía, ¿cierto? Después, esto que sigue siendo como el lenguaje corporal, nosotros los adultos también nos empezamos a comunicar a través de ese lenguaje corporal con el niño o con el bebé. Ellos perciben, yo siempre les digo, empieza un diálogo tónico emocional que no tiene que ver con que él nos diga o nos comunique su necesidad a través del lenguaje, sino más bien con su cuerpo. Y es ahí la importancia del entender que la comunicación y el aprendizaje de las emociones va a empezar desde el primer momento en que el niño abre sus ojos en este mundo, ¿no? ¿Y quiénes están en ese primer momento? Pues generalmente la mami, ¿no? Y entonces, pues sí, durante todo este primer año, la mami va a ser la que va a interpretar todas las necesidades y emociones que pueda tener el bebé en un primer instante. ¿Cómo lo expresa? Pues mediante el llanto, la risa, a lo mejor algún otro sonido que pueda llegar a emitir el niño o el bebé. ¿Y qué pasa en el segundo año de vida? Pues dentro de este primer año, el niño va a aprender que hay otras personas dentro de su entorno además de su mamá. Y entonces va a saber diferenciar estas situaciones, ¿no? Pero en el segundo año de vida, el niño aprende a identificar ahora también su persona, su propia persona dentro de todas las que están en su entorno. Y es aquí donde pueden empezar a surgir pues ciertos conflictos, porque ya es como de esto es lo mío, eso es lo tuyo, y pues es a donde tenemos que empezar también nosotros a entrar, como para ayudarles a manejar todas estas situaciones, ¿no? Porque ya comienzan los berrinches, las peleas, a lo mejor si hay hermanitos de la misma edad, o a lo mejor si lo llevaste a la guardería, pues también, ¿no? Que ya en la guardería, pues al interactuar con otros niños de su edad, también hay situaciones que ya empiezan a generarle conflicto y pues suelen ocurrir situaciones pues no muy agradables, ¿no? Dentro de nuestras percepciones como adultos, pero al final ellos son niños y apenas están viviendo esas experiencias y están aprendiendo a cómo tienen que afrontarlas. En este punto, entonces llegamos al primer momento, ¿no? Que es la socialización. El niño va a aprender emociones a través de la socialización. Todos los seres humanos, está comprobado, aun cuando haya corrientes psicológicas y demasiados estudios de fisiología, manifiestan o coinciden todos los autores que han investigado que al final los seres humanos somos seres sociales, es decir, no hay aprendizaje si no hay ese otro que nos rodea, ¿ok? Yo siempre lo digo, se lo repito a los maestros, los niños aprenden aún a pesar del adulto. ¿Por qué?
porque al final van a generar esos recursos. Dicen, no, es que de repente a mí no me enseñaron esto, no, es que sí nos enseñaron, pero nos enseñaron muchas veces pues a través de la carencia, ¿no? Ese primer punto de la socialización entonces nos lleva al segundo. Si los primeros meses de vida el bebé todo el tiempo está con su mamá y está con los seres que le rodean, llega un momento en que se tiene que desprender. ¿Cómo se desprende? Pues cuando ya tiene como la marcha, ¿cierto? Y es este punto el que dice Saraí, cuando el bebé cumple 1 o 2 años, en fin, cuando suelta la marcha, es el punto crucial, ¿ok? O tal vez el más elemental de la socialización. ¿Por qué? Empieza a explorar todo su Porque entorno. ahora ya no necesita solamente a su mamá para aprender, es decir, no camina, y si el bebé quiere explorar o no quiere estar acostado porque ya se cansó y empieza a llorar, entonces la mamá va, lo levanta, lo pasea, ¿no? O lo pasa de brazo en brazo, entonces si no es la mamá, es el papá, la abuelita o quien sea, o lo acuestan para que descanse. En fin, el mundo que le rodea al niño lo está conociendo a través de ellos. Pero cuando ya entonces decimos suelta la marcha, aguas, ¿no? Dicen muchas mamás, porque es cuando más me canso, porque es cuando más tengo que estar al pendiente de él. Porque es cuando más él necesita, sí, y necesita mi supervisión constante, porque ahí viene algo que tú dices, empieza a explorar el mundo. Lo sigue haciendo, o sea, sigue dependiendo de los papás y de los cuidadores, por supuesto, pero ahora necesita conocer el otro mundo que hay más allá de mamá y más allá de papá, porque ellos son los que me cargaban. Sí hay que cuidarlos, por supuesto. Nosotros siempre hablamos como de esta etapa que es crucial, que es fundamental y que es muy linda también, porque es una etapa de exploración. También recordemos que si hablamos en un punto de la socialización, vamos a hablar en otro punto sobre el desarrollo. El niño, cuando socializa y cuando empieza a aprender de emociones, empieza a desarrollarse cognitivamente, a resolver situaciones, problemas, a darse cuenta de la diferencia de muchas de las cosas que vive o que manifiestan o que experimenta a su alrededor, ¿ok? Así como un desarrollo del lenguaje, por ejemplo, y el desarrollo de las habilidades motrices, que es lo que nosotros muchas veces decimos, debe de haber ese equilibrio. En el momento en que el niño comienza a experimentar, porque ya tiene esa marcha, no solamente se va a dar ese proceso de aprendizaje emocional, sino un aprendizaje total, global, que lo ayudará ahora sí a irse al mundo, ¿no? Sí, pues bueno, con esto que comenta Grace, pues es importante hacer énfasis entonces que sin la emoción no va a haber aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces pasa que los papás están preocupados de que mi hijo aprenda gimnasia, matemáticas, que sea el mejor en educación física, en física, ¿no? En robótica, ¿no? Sacan múltiples disciplinas que quieren que sus hijos aprendan, pero ¿y en qué momento vamos a voltear a ver cómo están nuestros peques en situaciones emocionales, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué los hace felices? ¿Qué les gusta a ellos? Cuando nos preguntamos eso como papás. Entonces, sí es importante que con esto empecemos a reflexionar esa parte y que le demos mayor importancia a este lado emocional, porque partiendo de esta situación, o sea, si tenemos un niño feliz, tenemos un niño que va a aprender absolutamente todo lo que esté en su entorno, y es de alguna manera como nosotros lo trabajamos en el consultorio. Mediante el juego los niños se ríen en todo el momento, están divertidos, la pasan increíble, y entonces ¿qué pasa? Que las vivencias que tienen en el consultorio las quieren estar repitiendo constantemente y las van a recordar también por el resto de su vida, si llegan a acordarse, ¿no? Pero yo creo que sí, vamos a dejar una huellita de las vivencias que tuvieron con nosotros, y es justamente por esa situación, porque nosotros trabajamos con sus emociones y los hacemos sentirse felices y cómodos en el espacio que comparten con nosotros. Entonces, en el momento que también papi y mami le den esa oportunidad a sus pequeños de poder divertirse, de poder compartir, también van a ocurrir este tipo de experiencias en casa. Ahora, nosotros siempre llamamos a esta etapa como la etapa de ensayo y error, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños van a ensayar esas posibles respuestas ante la vida, ante la sociedad, la resolución de ciertas problemáticas que les ocurran, pero siempre va a ser a través de sus padres, ¿no? Y digo porque es una etapa de ensayo, porque es muy común que también ya cuando crecen, justo hace ratito platicaba con una mami, ¿no? Y ella me decía que dice, es increíble cómo nosotros condicionamos a los hijos, porque, o sea, yo con la mirada
ya le dije, le aprobé o le reprobé algún tipo de situación que el niño esté haciendo, ¿no? Y es muy cierto. Esos primeros años, al ser pruebas de ensayo y error, pues no son para el niño, son para nosotros como papás. Dicen, chin, o sea, de repente tengo al niño que me hace todo el tiempo berrinches y entonces no sé, no le quiero llamar la atención en público, pero entonces ayúdeme, ¿no? Y siempre decimos, pues por supuesto, o sea, ese primer punto que tenemos como referencia, que son los papás, los van a llevar o encaminar a los niños a adquirir su personalidad, que eso es algo bien importante que siempre hablamos. Si nosotros volteamos a ver al niño, basta con voltear a ver a los papás, porque nos digan, Miss, yo no sé por qué mi hijo es así, ¿no? Entonces volteamos a ver a los papás y decimos... Reflejo. Sí, o sea, primero hay que verse ustedes y les digo, ¿no? ¿Y a quién se parece? No, pues tiene mis ojos y entonces tiene mi cabello. No, pero yo así era igualito de chiquito, ¿no? Y entonces le digo, bueno, y al final si decimos que era igualito usted de chiquito, es obvio que él trae ya una carga genética, una carga biológica, una situación emocional que al final el niño, al tener, todos los seres humanos tenemos estas neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo, amiga? Pues bueno, las neuronas espejo son justamente unas neuronas que nos permiten, para empezar, a interpretar la conducta de la otra persona, porque la veo en mí y la veo en esa persona también, y también a imitar situaciones que vemos en otras personas. Entonces, hablando, bueno, Grace nos comentaba que nuestro aprendizaje también es muy social. Uh-huh. Entonces, nuestro cerebro ya está pues prácticamente hecho para aprender, y que, o sea, aparte de relacionarse con el cerebro de otra persona, ¿sabes? Entonces, un niño prácticamente de manera automática va a hacer los mismos gestos, por ejemplo, que vea en un adulto. Ni siquiera es algo que tú le tengas que enseñar, sino que él automáticamente va a irlo imitando. De esa misma manera, pues van imitando todas las actitudes, reacciones, etcétera, que nosotros vamos teniendo frente a ellos, ¿no? Y ya, bueno, empieza obviamente toda esta situación en familia, pero a lo largo del tiempo el niño se relaciona en la escuela, se relaciona no sé, en el parque de diversiones, a lo mejor en algún taller al que va, y entonces de todos estos ambientes en los que el niño se desarrolla, va imitando también ciertas conductas. Perdóname que te interrumpa, tenía una pregunta que me hacían justo esta semana, ¿no? Y que ahorita te decía, hay que responderla porque me preguntaba una mamá. Bueno, y entonces mi hijo va a adquirir una personalidad a través de nosotros como papás. Y entonces quiere decir que las emociones, porque muchas veces dicen en las escuelas, la educación viene desde casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces me preguntaba la mamá, entonces usted dígame, las emociones, la personalidad y todo, entonces solo la va a aprender a través de mí. Es decir, deme un acierto, ¿no? Una estrellita o deme un tache, porque entonces primero tengo que venir yo a terapia, ¿no? Uh-huh. Pero es importante contestar esta pregunta. No necesariamente, o sea, sí, ya lo vimos, lo acabamos de decir. Es mamá, son los cuidadores primarios los que van a fomentar muchas cosas en el peque. Pero, ¿qué sucede? No es lo mismo, y sí, no es lo mismo un pequeñito que está de los 0 a los 4 años con su mamá, uh-huh, y que ingresó a preescolar, al pequeñito bebé que a los 3 meses a la guardería. Obviamente hay una situación familiar como en un primer punto primordial que le está enseñando todas estas habilidades, pero ahora ya está en otro punto que es otro lugar, a lo mejor la estancia, la guardería, no lo sé. La abuelita, que también sí, fundamental. Los papás que deciden no llevar a los bebés a la guardería, pero entonces sí deciden que abuelita, abuelito, la tía, el tío, en fin. Aquí no va a haber una distinción como tal entre que si es escuela o es familia. ¿Por qué no hay una distinción? Porque por más que nosotros seamos maestros, siempre se los digo en la certificación, somos maestros, sí. Tengo un objetivo, sí, enseñar hábitos, que el niño siga reglas, espere turnos, siga indicaciones, sea empático con su compañero. Pero así como con los papás, yo les digo a los papás, vean al pequeño y qué cosas tienen de ustedes. Todos nosotros
y fundamentalmente en esa edad de los 0 a los 5 o 6 años, como maestros, sí, por supuesto que impregnamos algo en el niño y eso es parte de nuestra personalidad y eso no tiene nada que ver con nuestros objetivos. Hoy tengo que enseñar tal tema y tengo que hacer que el niño lea y escriba, ¿no? O sea, sí, perfecto, pero ¿cómo lo aprendió el niño? Así entonces también con las emociones. Un niño que sea, porque también vamos a hablar ahorita un poco de los mitos, o no sé, que nos dará para otro tema, ¿no? Pero un ejemplo, cuando nace el bebé, eso es un mito y una creencia, y hablaríamos también de las cuestiones culturales, y dicen, no abraces tanto al bebé porque se va a acostumbrar a los brazos, o no lo abraces para que, sus pulmones se desarrollen o maduren. No, que lo dejes llorar, ¿no? Que lo dejes llorar. Para que haga pulmón. Sí, ajá. Entonces, eso al final del día se vuelve un mito, ¿no? Pero este no es el punto de lo abrazo o no lo abrazo y pelearnos con tantos temas, no, es cómo lo abrazo, cómo acompaño al bebé en estas necesidades. Si mi bebé hoy se la pasó llorando todo el día porque tenía cólico, híjole, pero yo aparte del bebé tengo como otros 10 hijos, ¿no? O tengo al esposo, o trabajo y estoy estresada, pues me queda claro que no lo voy a abrazar igual si me llora 8 horas y la octava. Tengo que tener un control emocional yo como papá, porque desde ahí yo ya me estoy comunicando con él. Les decía a través del diálogo tónico, cómo mi bebé me está percibiendo, cómo él está recibiendo esta simple carga de mí. Ahora, si nos vamos a la cuestión que les mencionaba, el niño entra a la guardería o entra al kinder, pues la realidad es que tenemos maestras en grupos a donde los niños pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero a veces hay 2 y esos 2 valen por 10, ¿no? O tenemos 40 y esos 40 valen por lo doble, que son 80, ¿no? Entonces si lo volteamos del otro lado, es esta capacidad que tiene el adulto para poder sostener a ese pequeño. Si el bebé o el niño recibe comprensión ante sus situaciones emocionales, comprensión no significa tolerar, ¿no? Ojo ahí, porque muchos papás también nos confunden. No es tolerar, sino cuando yo aprendo a leer lo que mi hijo necesita y aprendo a comunicarme con él de una manera efectiva, pero no necesariamente desde el enojo y desde la desesperación, se va a crear un diálogo, aunque mi hijo no hable. En la escuela sucede lo mismo entonces, ¿no? Los padres, al final del día ellos son dadores de la personalidad, pero sí, ellos estando en otro entorno que es la escuela y muchos otros, también vamos creando semillitas en ellos. Tan es así también que hablamos de lo contrario. Un bebé que es escuchado, que se le brindó seguridad desde que nació, que lo cargue no solamente porque el niño tenía hambre o tenía sueño, sino me comuniqué con él desde este apego, que sienta mi calor, que sienta mi calma y sienta mi tranquilidad. Pero después cuando van hablando y se quiere comunicar también, aunque ni le entendamos, pero pues sí lo podemos leer y también recibimos esas necesidades con amor y respeto, pues va a ser un niño que buscará amor y respeto. Si no lo hacemos así, es difícil. Al nosotros hablar como de todos estos temas, lo que queremos generar son más adultos conscientes, jóvenes mucho más equilibrados y niños que tengan la oportunidad de vivenciar y de reconocer todas esas emociones, pues sí, no solamente a través de los papás, sino a través como de nosotros, de estas pláticas, pero haciendo esta conciencia, ¿no? ¿Cómo ves, amiga? Sí, claro, porque pues muchas veces yo creo que también el no tener conocimiento de todas estas situaciones, pues nos hace actuar pues como caiga, ¿no? Ahora sí que realmente, pues lo que siempre dicen, ¿no? Nadie te enseña a ser papá. Y tampoco nadie te enseña realmente a ser docente, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista muchas situaciones que pueden afectar el desarrollo de nuestro pequeño. Y entonces sí es importante que seamos más conscientes de todo esto, que nos demos la oportunidad de aprender un poquito más al respecto, para que podamos guiar nuestras acciones hacia niños más felices. Entonces, aquí sí es importante dar énfasis en que el cómo actuemos nosotros frente a nuestro pequeño, el cómo lo recibimos, el cómo lo ayudamos a afrontar las emociones que él está comenzando a sentir, van a influir en cómo él también en un futuro
las va a afrontar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, si tú o nosotros como docentes, como papás, somos cálidos ante un momento de crisis de ellos posteriormente van a buscar también esta calidez para resolver sus conflictos emocionales. Pero si nosotros somos fríos, somos distantes, pues también el niño va a buscar dentro de sus propios medios cómo resolver el conflicto, y probablemente no sea de la manera más apropiada o de la manera más deseable. Y pues de esa misma manera se va a ir dando esta situación a lo largo de su vida. Entonces sí es importante que desde pequeñitos nosotros empecemos a hacer nuestra chamba de adultos para ayudarles a ellos. Porque aparte, algo que nos ayuda a las neuronas espejo es un tema de empatía. Tema también muy sonado en gran mayoría de los lados, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños. La empatía, según los estudios, surge a través precisamente de las neuronas espejo. Por ahí hubo muchísimos científicos que estudiaron, pero en general también coincidieron, ¿no? Hicieron muchos experimentos con changos, con ratas, con perros, y ya después con humanos, ¿no? Crueles algunos de ellos que la verdad no comparto, pero pues fue así como se estudió. Una de las cosas que hacían, y es algo muy similar a un experimento que ahora se hace, es que a un chimpancé, un changuito, le daban cacahuates, ¿no? Y entonces el changuito se comía los cacahuates y los masticaba, pero al otro changuito lo ponían enfrente y no le daban cacahuates. Pero en el estudio neurológico que le hicieron, las zonas cerebrales que se tenían que activar para generar ciertas sustancias y conexiones, o sea, las conexiones que generaban sustancias que al final del día hicieran que se sintiera satisfecho, se prendían en los dos, ¿no? Cuando uno pues no estaba comiendo cacahuates. Entonces eso en muchos de los aspectos de la vida del niño sucede. Si el niño de repente imita situaciones de los adultos, pues es porque lo ve todo el tiempo. Esta situación imitativa de alguna manera para ellos yo siempre les digo, es como, ¿no? Dice una compañerita, una alumna, en algún momento me hacía la pregunta, ¿no? A ver, yo no entiendo cómo de repente yo como papá o como mamá me pongo así a gritar. Un día que tuve un día mal, y entonces llego a casa y veo a mis pequeños y se enoja también y empieza a gritar. Y como que automáticamente después del grito de 5 minutos, como que el globo se desinfló, ¿no? Sí. Decía, porque de alguna manera cuando los niños van creciendo y van conviviendo como en el ambiente familiar, pues hay algo que ya aprendieron, ¿no? En el inconsciente, si ustedes quieren, pero ya aprendieron que se grita para poder resolver una situación, entre comillas, ¿no? O que se grita para poder desfogar energía. Exacto. Entonces eso es algo que al final se va a activar de manera inconsciente en el niño. Va a ir a otros ámbitos, va a ir a otros lugares, y entonces el papá de repente se queja, que es muy normal, ¿no? Cuando entremos en la etapa del egocentrismo, en el año, 2 años que tú mencionabas, en el todo es mío, yo nada presto, y esa es una etapa normal. Pero cuando aprenden también ciertas cuestiones emocionales y que tenga que ver ya con la parte del temperamento, y que eso va a hacer que su personalidad se forje, entonces son niños que regularmente en la casa hacen berrinches, gritan, quieren conseguir todo de esa manera, y llegan a un centro escolar y quieren conseguir las cosas de la misma manera. ¿Pero por qué? Porque hay un primer círculo social en el que se vive así, o así es como se reconocen esas emociones. Y ojo, es ahí donde les digo, no, el niño sí está aprendiendo, él está aprendiendo a que así se resuelven las cosas, a que así se manifiesta una emoción, y a que así él externa el enojo. Es ahí donde hablamos, para nosotros nada es positivo ni negativo, solo es porque el niño viene de esta familia. Lo que tenemos que hacer ahora es que nosotros nos pongamos a trabajar con los papás, o como con todo el ambiente familiar, porque aquí hablamos siempre de 2 temas. Para generar un reaprendizaje, ¿no? Exacto. Lo que es el apego y lo que es la crianza, ¿cierto, amiga? Ya hablaremos también de un tema súper interesante, que es el apego seguro. Pero hoy por hoy, un pequeño que pueda
gestionar sus emociones de manera asertiva, es un pequeño que las aprendió a través de los demás y es así como él va a tener o a crear un apego seguro. De ahí en fuera hay apegos de muchos tipos y que todos tenemos, pero no siempre es lo ideal para que él pueda aprender acerca de sus emociones, ¿no? Sí, pues bueno, a partir de lo que comenta Grace, entonces es importante también darnos cuenta que como adultos es primero trabajar en nosotros mismos, en cómo manejamos las circunstancias de nuestro entorno, cómo actúo cuando estoy muy estresada, cómo actúo cuando algo me molestó mucho, cómo actúo cuando, no sé, incluso cuando estoy muy feliz, ¿no? Porque todas esas situaciones los peques las van a ir introyectando y las van a imitar en algún momento. Y no, recordamos que también no solo de nosotros, sino también de todas las personas que estén en nuestro entorno, pero sí es importante, siendo los cuidadores principales, como docentes o papás, empezar a ser más conscientes nosotros, ¿no? De esta parte. Pues vamos a mandar unos saluditos antes de que continuemos, porque aparte pronto se nos va. A Daniela, a Marianita. Marianita, hola. Te amamos, Marianita. Hola, Toñito. Rafael dice saludos, mucho éxito en su programa. Brendis, también te queremos mucho, gracias por vernos. Nos saludas a Amy y a Bianquis. También señora Pau, saludos, nos saluda y les da un fuerte abrazo a Max y Sarita. Ay, sí, hermosos esos niños. A la vecina. Mi esposo. Ay, hola, padrino. A Adriana, saludos. Y a Miguelito, quedamos de mandarle hoy un saludo. Dice, hola, Miguel. Hola, Miguel, aquí estamos. Nuestro super Miguelito que amamos con todo nuestro corazón. Mira, ya nos escribió. Es nuestro paciente número 1. Nuestro cliente frecuente, ¿no? Y con eso voy a lo siguiente que decía, tan así las neuronas de espejo que les da a decir, ¿no? De repente estamos con todos los niños. Y entonces entra Miss Grace, que no le encanta, ya sabes, hacer fiesta. Y entonces empiezo a gritar, bailar o a hacer un sinfín de locuras. Y ellos automáticamente imitan, ¿no? Cuando te pusiste a bailar. Y entonces decían, pues estas misas no sabemos qué, pero dale, síguele, ¿no? Sí, es muy chistoso también cuando nosotros los vemos tener actitudes que también nosotros tenemos, ¿no? Como de repente cuando estamos desganadas y ellos también, ¿no? Y es como de, Miguelito me está imitando. Ajá. Hoy está haciendo, me está haciendo espejo y no nos encanta tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, ¿qué podemos concluir? Bueno, no concluir todavía, pero en cuestión de las cuestiones de las neuronas espejo. Vuelvo a lo mismo, tan importante es cuando son pequeños, cuando no tienen absolutamente ningún tipo de lenguaje y que solamente lo manifiestan a través del corporal, a cuando ya también van creciendo y ingresan a estos círculos escolarizados. Lo que nosotros pretendemos en un ambiente como en el que trabajamos es que los pequeños en primera no van a llegar, porque también que piensan regularmente, ay, vamos al psicólogo, entonces nos vamos a ir a sentar, ¿no? Uh-huh. La realidad es que nosotros no podemos trabajar con un niño así. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos a través de los cuales ellos conocen la emoción es a través de la relación con el otro. El otro, que pueden ser sí sus papás, pero también con sus iguales. Uh-huh. Entonces el objetivo de lo que ustedes ven aquí es que aquí hay materiales que todos son de todos, pero todos se comparten, ¿ok? Y entonces todos podemos crear este núcleo de convivencia, este núcleo de creación de todo lo que yo necesito, sí, pero también de lo que necesita el otro. Cuando yo les hablaba ahorita de la empatía, es que al final todos los padres queremos que mi hijo sea empático. ¿Qué decimos? Que se ponga en el lugar del otro. Pero eso no lo logra si primero no se pone en su lugar. Si no existe un autoconocimiento, una uh-huh. autoafirmación, como esta parte de la autoestima que muy comúnmente se habla. Entonces, cuando ellos llegan a este lugar, lo que pretendemos es que casi siempre convivan con sus iguales. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos van a aprender realmente la empatía. Usualmente los adultos, aunque no siempre, si yo estoy en este lugar atrás y entonces el niño me dice, préstame ese cubo porque yo quiero compartir, pues yo soy el adulto y se lo doy, ¿no? Y sin tema, no le costó trabajo, a mí no me cuesta uh-huh. trabajo porque yo soy el adulto. Pero ¿qué pasa cuando se relaciona con un otro? No, pues ves que uno quiere este cubo azul y el otro también quiere el cubo azul.
¿ok? El niño tiene que aprender a ser empático, a compartir o a intercambiar, de ahí a negociar, y de ahí les puedo hablar de muchísimas otras cosas que viene el desarrollo evolutivo de nuestro pequeño, como el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la empatía, eso lo van a estar manejando y trabajando a lo largo de toda su vida. Bueno, de toda nuestra vida los seres humanos lo hacemos. Que seamos empáticos o no, que nos cueste trabajo de repente reconocer esas emociones, viene pues muchas veces de estos estilos de crianza que por supuesto jamás juzgamos para nada, porque cada familia, decimos, es un mundo. Y todos estamos aprendiendo. Insisto, también a veces hay desconocimiento de las cosas, no tenemos la culpa de ello. Y este programa surge precisamente a través de ello, ¿no? Entender que la crianza es un papel fundamental, pero creo que también es un papel súper complicado, porque pues no sabemos, no es un manual. El que siquiera otra mamá que haya sido mamá me comparta a mí sus vivencias, nadie lo vive de la misma manera, porque mi hijo, de hecho entre hijos, siempre lo decimos, son diferentes, y por supuesto que con esa diferencia es como los tenemos que ver y que observar. Hoy vamos a dejar el tema como en este punto, es decir, qué onda con las emociones, o sea, en el entendido de saber cómo surgen, de dónde surgen y cómo se aprenden. Y la próxima semana, me parece, o bueno, ya en el cronograma de los temas, vamos a empezar a ver actividades que como papás o como maestros nos puedan ayudar, a que podamos, bueno, en fin, echar mano de nuestras herramientas o utilizarlas para que mi hijo o mis alumnos o mi alumno aprendan a gestionar sus emociones, ¿ok? De manera asertiva, positiva y lo más feliz posible, porque también aprender de emociones, pues también hay que entender que el niño tiene que llorar, como decías hace rato, ¿no? ¿Cuántas veces nos decían que te doy una nalgada? ¿O qué? Ah, sí, de uno de los mitos que dice, no, pues te voy a dar una nalgada para que chilles con ganas, ¿no? Entonces sí, realmente hay muchas situaciones que, pues sí, incluso traemos nosotros de nuestros padres, que de esa manera nos criaron, y es lo mismo que estamos repitiendo con los peques de ahora, ¿no? Y entonces pues yo creo que estamos en un buen momento de crear generaciones con emociones y mente sana, más equilibrados. Entonces, pues bueno, para eso estamos aquí. Entonces cualquier duda que tengan, empiecen a escribirnos para que también veamos qué otros temas podemos comenzar a compartirles. Y pues y ya Miguelito risa y risa. Ajá. ¿No? Un saludo a Irving también. A Eri, a Cali, saludos, buen tema. Y bueno, pues nos vamos a ver la próxima semana. La verdad es que lo queremos retomar como en secciones pequeñas, para que tampoco se agobien con tanta información. Tratamos también de que no sea mucha información técnica que no se pueda comprender, sino que más bien los ayude a entender de una manera muy, muy, muy natural, ¿ok? Esperamos sus preguntas, sus dudas, por ahí mismo por el Face nosotros les podemos responder. Y pues bueno, no se olviden también de contactar nuestra página, Centro de Psicomotricidad, un pequeño gran corazón. Ahí tenemos muchísimas actividades para los niños, para los viernes de CTE, para los maestros. Que no tienen clases, ahí los esperamos para que se diviertan. Y bueno, hay de todo, ya les haremos ahí la publicidad y la propaganda, ¿verdad? Claro que sí. Pues nos vemos la próxima, yo muy feliz y muy contenta, Sari. Muchas gracias a todos por acompañarnos, esta vez tuvimos pues más vistas, entonces muchas gracias, esperamos que les haya gustado la información que les estuvimos compartiendo, que podamos seguir aprendiendo juntos, y pues nos vemos la siguiente semana. Recuerden, a las 7. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye. Psicología a las 7. Hola, soy Carla Páramo. Te invitamos a que continúes con la programación de Más Latino. Búscanos en Facebook, Twitch, Trovo, Instagram y YouTube. Más latino eres tú.